bienvenidos a Barcelona. Muchas gracias. Gracias. Habéis venido hasta aquí para presentar este libro que tenemos aquí, Vacunas, una reflexión crítica. Esta mañana yo estaba convocada como periodista en el Colegio de Médicos de Barcelona para una rueda de prensa que no se ha llevado a cabo. Y me gustaría preguntaros cómo habéis vivido la circunstancia de que el Colegio de Médicos de Barcelona haya censurado que se pueda presentar un libro, yo creo que bastante científico y bien documentado sobre este tema. ¿Cómo habéis vivido esta situación? Bueno, está claro que no nos ha pillado muy de sorpresa. Yo desde el primer día que nuestro editor aquí en Cataluña nos dijo que íbamos a presentar el libro primero dijo en el Colegio de Médicos, ya me sonó bastante fuerte. Luego dijo que era el restaurante del Colegio de Médicos, y digo, bueno, ya es un paso distinto. Pero aún así, teniendo en cuenta los acontecimientos muy recientes todavía, a raíz del caso de Olot, en el que pues, distintos dirigentes del Colegio de Médicos ya salieron en los medios de comunicación diciendo que iban a proceder contra los médicos que hablaran en contra de las vacunas. Bueno, yo no soy médico y a mí no me iba a pillar, pero evidentemente nos esperábamos que hubiera algún tipo de reacción negativa, porque está claro que no están muy dispuestos a debatir, ni a dialogar, ni siquiera a escuchar, que ya sería algo, ¿no? A mí tampoco me ha sorprendido, como es normal. Yo como médico sí que entro dentro de la amenaza esa que han hecho varios presidentes de colegios de médicos oficiales en España, y seguramente me descolegiarán, me excomulgarán. Seguramente, no quiero adelantar acontecimientos, pero ya hace unos 20 y tantos años escribí un libro sobre el SIDA, y ya entonces me abrieron un expediente disciplinario en el Colegio de Médicos de Valencia. O sea que lo de hoy no me extraña nada. Ya tienes experiencia en el tema. Sí. Bien, para conoceros un poquito, antes de entrar en la materia que nos ocupa hoy, para que la gente os conozca un poquito quiénes sois y qué hacéis, tengo una pregunta para cada uno. Por ejemplo, Enrique, tú que eres médico, te defines, creo, como médico holístico. Sí. Explícanos, o médico de familia, holístico, por ejemplo, ¿cómo definirías tú tu profesión, la de médico de familia? ¿Cómo la vives? ¿Desde dónde la vives? Define aquello que tú sientes que es un médico. Para mí, un médico, no para mí, digamos la concepción tradicional, clásica del médico es aquel profesional, aquel que practica el oficio de la medicina y que, digamos, está al cargo de vigilar, controlar, educar en la salud tanto a las personas como a las comunidades. Es decir, el médico toda la vida ha sido responsable de la salud de sus pacientes y de su comunidad. Esa es la razón que me llevó a mí a escribir los libros que he escrito, digamos, con la intención de cuidar a la comunidad de ciudadanos a la que pueda llegar el libro. O sea que la salud de una persona no se entendería individualmente, sino dentro de una comunidad. Claro. Si su comunidad no está bien, la persona tampoco va a estar bien. Claro. Sería un poco eso. Claro, es decir, que la salud comunitaria, y además ahora lo estamos viendo en la práctica, influye sobre la salud individual. Jesús, la pregunta para ti sería, ¿por qué una persona como tú, que de entrada eres un maestro de vocación, que te conviertes en escritor, qué hace que una persona se convierta en investigador y especializado además en temas de salud y poder, o sea, de los mecanismos del poder en cuanto a la salud? ¿Qué te hace convertir en investigador? ¿No hay suficiente documentación como para que tú tengas que ponerte a generar esa documentación? Bueno, es que casi lo has dicho tú, porque un investigador es una mezcla de las dos cosas que has dicho. ¿Qué es para ti un investigador? Yo tengo dos vocaciones o dos pasiones, que son enseñar y escribir. Y un investigador lo que hace es aprender para
trasladar a la gente, ¿no? para enseñar, para comunicar lo que aprende. ¿Que ¿Por qué el tema de la salud? Probablemente porque mi profesión de maestro me ha hecho entroncar con temas que están totalmente relacionados con la salud, que es la ecología por un lado, que sería la salud de la comunidad y del planeta incluso, y luego el tema de la salud está totalmente imbricado con la educación, sobre todo en las primeras etapas. Entonces para mí es un campo único. Es el mismo tema, la macrosalud o la microsalud. Sí, ¿no? sí, es un campo único. Y luego, pues bueno, mis inquietudes como persona o como desde que yo he ido viendo cosas, aprendiendo cosas, ha sido siempre ver la otra cara, esa cara prohibida, esa cara a contracorriente, que es la que yo he querido mostrar, porque para lo otro ya están las instituciones oficiales, ¿no? Quiero empezar hablando de este libro, SIDA, a juicio a un virus inocente, que escribes tú. Que aparece creo que en el año 1993. Exacto. Y creo que eres uno de los médicos o el médico más pionero en España o de las primeras personas que escriben en este país sobre este tema, además sin saber que había toda una corriente internacional que también estaba en contra de la versión oficial. Explícame un poco cómo nace este libro y cómo te atreves, cómo osas a publicar algo así. Claro. Bueno, digamos que el libro nace precisamente de que en mi oficio, en el ejercicio de mi profesión de médico de familia, que además yo he trabajado casi siempre en Valencia, en la ciudad de Gandía, pues en ese tiempo que recién empezaba el SIDA, empezaron a aparecer en mi consulta gente que le habían diagnosticado que era seropositivo y que estaba en una situación, muchos de ellos verdaderamente deficiente en cuanto a vitalidad. Pero bien pronto, cualquier médico que lo hubiera hecho se hubiera dado cuenta, me di cuenta de que aquellas personas que se presentaban con esa supuesta infección, etcétera, todos ellos tenían una historia personal altamente tóxica. Es decir, o bien eran toxicómanos directamente, heroinómanos la mayoría de ellos, o bien en los pocos casos que no eran de drogadictos, eran de gente que padecía o había padecido enfermedades crónicas de larga duración y que por tal circunstancia habían requerido gran cantidad de medicación. En este caso, digamos, su deficiencia inmunitaria y deficiencia vital en general estaba ocasionada por la acumulación tóxica de toda esa medicación que habían tenido necesidad de tomar por cualquier enfermedad crónica durante muchos años. Entonces, cuando yo llegué a la conclusión lógica por este tipo de personas que esa enfermedad que anunciaba la televisión estaba muy relacionada con la intoxicación químico-farmacéutica de los que la presentaban, pues hice una pequeña investigación que no requería nada, y es simplemente ir a los hospitales de mi entorno y ver si esa característica que yo había descubierto en mi consulta, que los seropositivos que estaban diagnosticados estaban todos altamente intoxicados, pues lo comprobé rápidamente. ¿Hiciste de investigador también? Sí, un poquito, un ¿no? poquito, Aquello, sí, digamos en mi ámbito. Es más, fíjate, al primer sitio que fui, que fue al Hospital Clínico de Valencia, y en la primera entrevista que hice al jefe clínico de la sección de seropositivos, él mismo, digamos, me lo confesó, puesto que yo le pregunté, de todos los que tenéis aquí, ¿cuántos hay que sean heroinómanos? Y él me dijo, casi el 100%. Y entonces yo le pregunté a este buen hombre, le pregunté, bueno, ¿y tú no crees que ser
heroinómano de muchos años y de ser toxicómano, es decir, de meterse sustancias químicas alteradas, adulteradas, etcétera, no puede ser suficiente razón para que tengan el sistema inmunitario pues estropeado, mal funcionante, etcétera. Esa pregunta no le gustó nada al que se encargaba de los seropositivos. Es más, eso mismo le sirvió para despacharme, porque yo le sugería que podría ser no una infección por un virus, sino una intoxicación, que era lo que en mi caso se había presentado. Por supuesto que él no lo aceptó, siguió con que hay un virus que lo causa todo, etc. Y esa, además, ha sido, esa entrevista fue como una muestra de todo lo que me iba a encontrar después. Es decir, siempre que he querido recurrir a mis superiores en medicina, a mis maestros en medicina, dentro de la medicina normal, para explicarles esto, todos han dicho que es imposible, digamos, el que fuera una enfermedad tóxica, que estaba el virus, que causaba la inmunodeficiencia, etc. Como tú has dicho, es verdad que yo en aquel tiempo, por lo que te estoy contando, no encontré a ningún médico. ¿A ninguno? A ninguno. Pero tú debías tener muchos amigos en la profesión. Pues en aquel y amigos tiempo, de confianza. Por cierto, en aquel tiempo tenía muchos, ahora no tengo ninguno. No te ha salido muy bien. Exacto. Que sea médico. Que sea médico, claro, o sea, yo no tengo ningún médico. Médico amigo. Exacto. Desde entonces, ¿no? Pero efectivamente yo en aquel tiempo, como no encontré a nadie, pues efectivamente me creí absolutamente un solitario y un disidente solitario. Pero no dudaste de tu opinión. Claro que dudé. Dudaste. Claro que Por dudé. cierto, y quiero recordar que fue la primera vez que la primera vez y única vez que te expedienta un colegio de médicos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurrió con eso? Pues eso, cuando vieron publicado el libro, a los meses de la publicación, recibí una carta que me enviaba al colegio de médicos, donde se me abría un expediente disciplinario y además se me convocaba para un juicio, digamos, científico, ¿no? Donde estaban unos cuantos catedráticos que habían sido catedráticos míos y que, bueno, yo recibí la carta y me disponía como a defenderme, etcétera. Tengo que decir, en honor de la verdad, que ese expediente se abrió, pero nunca se cerró. ¿Por qué? Porque en ese mismo tiempo, que eso era 1994, salió un premio Nobel que se llama Kary Mullis y que salió en televisión española porque por casualidad este buen hombre estaba dando unos cursos de biología molecular en Toledo, en España, y entonces en ese tiempo le entrevistaron en televisión y él, que era premio Nobel de 1993, dijo también que el virus no existía y que posiblemente era una enfermedad tóxica. Exactamente lo que yo había pensado, dadas los pacientes que se me habían presentado. Ahí, naturalmente, eso que tú me has preguntado, ¿tú dudabas? Claro que dudaba, porque yo solo, delante de todo el mundo, no tengo tanta prepotencia como para creerme que tengo la verdad, ¿no? Pero como era tan lógico y tan visible, pues dudaba, pero me mantenía en las mías hasta que oí a este hombre, que claro... bueno, ahí ya te creciste. Claro. Además, ese mismo verano asistí a un congreso mundial de medicina biológica que se realizó en Sant Cugat, aquí en Barcelona, y donde... Además de que ya conocía a Kary Mullis, que tenía mi misma opinión, me encontré también con alegría con otros profesionales, entre ellos Peter Duesberg, que en aquel tiempo era miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que es, vamos, un cargo muy importante. No va más. Claro. Y además era tenido como el mejor retrovirólogo del momento, ¿no? A este hombre, como a mí mismo y como a Kary Mullis y como a todos, cuando afirmó que el virus del SIDA
no existía y que el SIDA era provocado por contaminación química, igual que yo, pues también ha tenido sus problemas, ha desaparecido, digamos, el público y ha sido relegado, como todos los disidentes, que ahora sé que no soy el único, gracias a Dios, y estoy contentísimo, de que hay varios médicos en todo el mundo, algunos de ellos premios Nobel, que también, como aquel médico de familia que era yo, opinaban y opinan lo mismo. Tú publicas otro libro sobre el tema, Hijos de un Dios Terminal, en 2001, y estamos en 2015 y yo creo que la versión oficial sigue siendo más o menos la misma que por aquel entonces. La existencia de un virus. ¿Qué tienes tú que decir a eso ahora mismo? O sea, ¿cómo te lo explicas? ¿Y cómo vives tú en tu consulta hoy en día este problema de salud con tus pacientes? Sí, yo, a la primera pregunta, es decir, ¿cómo es posible que se mantenga una mentira o una equivocación o una interpretación errónea durante tanto tiempo? Y a mí mismo me parece un poco imposible, pero claro, con la experiencia que he tenido con el SIDA y ahora con las vacunas, es decir, es que está todo atado y bien atado. Es decir, estas afirmaciones oficiales se fundamentan en una cantidad enorme de intereses económicos y de intereses académicos que hacen inviable cualquier tipo de crítica, incluso a lo largo de los años. Es decir, todos los médicos que, como yo, da igual, digamos, la categoría académica que hayan tenido, se han opuesto a la versión oficial, han sido apartados de la academia, es decir, del mundo académico o del mundo farmacéutico, etc. No interesa al sistema. También quiero decirte una cosa. Quizá la pregunta es, ¿por qué no interesa, digamos, la versión que dais los disidentes? Fíjate, si fuera verdad la versión disidente, no hay negocio a hacer. Es decir, no es posible hacer negocio, porque precisamente lo que decimos los médicos disidentes del SIDA es que el SIDA está causado por un exceso de consumo de productos químicos, farmacéuticos y lúdicos, como son las drogas. Lo que nosotros decimos es que, primero, está causado por eso, y no hace falta más que dejar de consumir. Digamos, los médicos disidentes no vendemos ningún medicamento para curar el SIDA, no vendemos ninguna vacuna para curar el SIDA. Lo único que decimos... Intereses económicos por lo menos no tenéis. Exacto. Esos no. Claro, claro. Y por supuesto no tenemos intereses académicos porque siempre hemos defendido, digamos, la misma versión. Los intereses de los académicos es que, como han defendido la versión oficial, pues ahora desmentirse les cuesta Pero sí mucho. que ha habido muchísimas muertes de gente que se han etiquetado de seropositivos, que no eran toxicómanos y quizá no habían consumido tantos productos tóxicos. Habrá mucha gente que nos escuchará que habrán perdido familiares, amigos, muerto por... ¿Qué les dirías a esa gente? Porque todas esas muertes, en realidad, ¿a qué se pueden achacar si no es a la toxicidad? Habla de efecto vudú, por ahí hay gente que no tenía tanto tóxico en el cuerpo y también ha muerto supuestamente de SIDA. ¿De qué ha muerto toda esa gente entonces? Claro. Explícame un poquito eso. Te lo explico con mucho gusto, porque además es que es muy, muy lógico lo que te voy a explicar, lo comprenderás. De hecho, digamos que dentro de la masa de gente que ha muerto del SIDA, efectivamente el 90 y tantos %, es decir, efectivamente eran o drogadictos o, como te he dicho antes, gente que seguía tratamientos prolongados muy tóxicos y que al final pues murieron por ello. Pero efectivamente hay, y yo los he conocido, los he tenido y los he tratado, pacientes que incluso gozaban de buena salud, que llevaban una vida sana e higiénica y exentos de costumbres tóxicas. Y la pregunta es, ¿de qué murió esa gente? Bien, hay dos factores mortales
que han incidido sobre esa gente sana para hacerles morir supuestamente de SIDA. El primero de ellos es que se ha utilizado, sobre todo hasta los años 2000, es decir, durante toda la década de los 90, una medicación que se llama AZT, que es una medicación que se utilizó en los años 60 para tratar el cáncer y que fue retirada por su alta toxicidad. Con esa medicación han tratado tanto a los seropositivos intoxicados como a los seropositivos sanos. Y todos los investigadores, tanto yo como Karimulis, Peter Dusbeck, todos hemos llegado a la conclusión de que les ha matado la medicación que les dieron, el propio AZT que les dieron para alargar la supervivencia, les mató. Porque el AZT es mortal. Es muy grave lo que estás diciendo. Ya lo sé, por eso no me lo permiten decir. Pero también digo que no lo digo yo solo, sino que lo dicen todos estos disidentes que hemos nombrado. Ya ves, era gente que no estaba intoxicada, pero el tratamiento acabó intoxicándoles. Entonces, digamos que vuelven al grupo de los intoxicados. De los intoxicados. Y gente que no haya tomado AZT ni estuviera enfermo previamente. Claro, fíjate, ahí ha incidido un factor que no solamente influyó sobre este último grupo que vamos a definir, sino que influyó sobre todo el grupo, tanto de los heroinómanos, de los enfermos crónicos, el factor miedo. Si hacemos memoria de hace 20 años, simplemente, recordaremos que en aquel tiempo de SIDA se proyectaron vídeos terroríficos de que el SIDA mataba en 6 meses. Recordarás la muerte jugando a los bolos, un esqueleto con la guadaña matando a la gente y el SIDA y no sé cuántos. En aquel tiempo, la propaganda del SIDA estaba en todas partes. Ibas a los hospitales y habían letreritos de que enseñaban a cómo fornicar tanto heterosexualmente como homosexualmente con condones para no coger el SIDA. Es decir, todo el mundo estaba bajo el terror del SIDA. Te pongo un ejemplo que viví yo. O sea, que murieron de miedo. Murieron muchos. de miedo. Es decir, el miedo mata. El miedo mata. Es más, cuando en ese tiempo todo el mundo, tú eres seropositivo, aunque estés sano, aunque no seas drogadicto, tú date cuenta que en ese tiempo a lo mejor te había dejado tu novia porque había descubierto que eres seropositivo. Y además había supuesto con eso que además eras homosexual o tal, porque ya sabes cómo estaba todo eso en ese tiempo. Pero además esa persona, a cualquier parte que iba, si ponía la televisión, le decían que tenía una enfermedad que le iba a matar. Si iba a su médico le decía que tenía una enfermedad que le iba a matar en 6 meses. En cualquier parte donde viviera, había mensajes que le decían que tenía una enfermedad mortal que le iba a matar en 6 meses. Cuando a una persona encima está acongojada porque él cree que tiene esa enfermedad y todo el mundo que le rodea, su propia madre, le llora pero le dice que se va a morir dentro de 6 meses. Es decir, cuando todo el mundo le dice que va a morir, pues uno se muere. Uno se muere. Si además de eso, durante ese tiempo, mientras se muere, como sabe que es seropositivo, pues imagínate que coge un resfriado, un simple resfriado, pero como es seropositivo, aquello ya no es un simple resfriado, aquello es que el virus le va a matar, ¿me entiendes? Y entonces todos los seropositivos de aquella época, cuando cogían cualquier enfermedad común, se morían de miedo. Sí. Porque claro, todo el mundo pensaba, porque todos los estamentos le decían eso, decía que, bueno, pues ahora como tienes el sistema inmunitario débil, pues ahora te constiparás y te morirás, ahora cogerás una cistitis y te morirás, ahora cogerás una gastroenteritis y te morirás. Y por eso han muerto mucha gente
que no era ni drogadicta, ni tomaba medicación por toneladas, sino simplemente moría de miedo. De miedo. Junto a ese miedo, como te digo, se sumaban enseguida pues teclas, es decir, pequeños resfriados, pequeñas enfermedades que el propio paciente y su médico tomaban como que era el arrebato del virus. Y entonces se le daba cantidad de antibióticos, más de lo normal, porque claro, es que tú eres seropositivo y a ti tú necesitas. Y digamos, la sumación de todas las circunstancias de esa vivencia fue lo que acabó por matar a ese tipo de personas que ni siquiera eran drogadictos ni estaban sucias en principio. Un virus que todavía nadie ha visto. Que nadie ha visto. Por cierto. Y mira, antes me has dicho que si tenía dudas. He dudado mucho, incluso cuando pasaron los años y aparecían estas evidencias, pues yo nunca he dejado de dudar. Yo creo que el científico, el médico, no debe dejar nunca de hacerse preguntas. Pero mira, fíjate, un día pasó una cosa que me aclaró o me acabó de confirmar que era una mentira el tema del SIDA. Y lo digo porque nuestros oyentes o quien escuche esto lo puede comprobar. Y es, hacían entonces, que todavía hacen, un programa en televisión española de documentación periodística muy serio, que yo además valoraba mucho, que es Documentos TV, que además dirigía el famoso y célebre y renombrado periodista Pedro Lerquicia. Bien. Por ahí, por el 95, una cosa así, Pedro Lerquicia, un periodista de muchísima categoría, ¿no? Nos iba a presentar en Documentos TV un programa sobre el SIDA. Y además el periodista advirtió, así como para hacer publicidad del programa que iban a emitir la semana siguiente, que iban a mostrar en ese programa, en ese Documentos TV, iban a mostrar las primeras imágenes reales sobre el virus. Yo en aquel tiempo, que yo no había visto el virus y dudaba de su existencia, pues dije, bueno, por fin voy a ver el virus ese real. Y aunque ya entonces me estaba privando de la cantidad de programas que hacían sobre el SIDA, porque cogía unos cabreos que me impedían dormir esa noche, porque estaban muy manipulados, sin embargo, acepté ver el Documentos TV que Pedro Lerquicia anunciaba para la semana siguiente, por ver si me presentaba por fin el virus del SIDA. Bueno, si alguien lo quiere, puede captar ese programa, verá que lo que presentó este buen hombre como imágenes reales eran unas imágenes de ordenador, de estas de que el virus del SIDA tenía forma de tornillito, y entraba dentro de unas supuestas células, todo eso como programa de ordenador, para nada como imágenes reales, porque no existen las imágenes reales a nivel de microscopio electrónico de células vivas. No existe movimiento en la microscopía electrónica. Y entonces yo, ya te he dicho, antes tenía dudas, pero al ver ese engaño, es decir, que este hombre, después de prometer imágenes reales, presentaba unas imágenes de ordenador, de montaje de ordenador, pensé, este periodista no sabe que eso son unas imágenes de ordenador, o ha sido totalmente a propósito. Es decir, quizá la mayoría de gente no distingue las imágenes reales de imágenes de ordenador, pero yo sí que las distingo. Y después de esperarme a ver el programa famoso que él me prometía, supe que estaba mintiendo descaradamente. Y eso, de alguna forma, me reafirmó que, bueno, si este no ha presentado las imágenes reales, es que esto es una mentira. Y entonces, digamos que de una forma indirecta, supe que era un montaje esto del SIDA. Gracias, digamos, confirmado por un periodista de mucho renombre, como Pedro Lerquicia, que llevaba un programa de mucho renombre y de mucha audiencia.
Y con el tema este que nos vamos a hablar ahora, que es el tema de las vacunas, ¿con este tema tienes dudas? No, tampoco. No tienes ninguna. Aquí no tienes ninguna duda. No. Primero, y sobre todo, no ya tanto por la experiencia que tengo de 36 años de ejercer la medicina, y entonces he visto muchísimos fallos de vacunas, sino porque, de alguna forma, como planteo en el libro, simplemente las vacunas no tienen sentido biológico. ¿Por qué? Por una simple razón. Los microbios que a principios del siglo XX fueron presentados como agresivos y peligrosos y productores de las enfermedades que han nombrado a lo largo de todos estos años, resulta que ahora sabemos que esas bacterias, esos microbios agresivos, ahora sabemos, digo científicamente, que no solamente no son agresivos, sino que son colaboradores nuestros. Es decir, aquellos microbios asesinos ahora se han convertido en el microbioma, es decir, un órgano humano formado por esos microbios que fueron culpabilizados de agresivos y ahora sabemos que son necesarios, que nos son beneficiosos, que incluso hemos sabido a lo largo de estos 50 o 60 años de vacunas y de antibióticos, que cuando uno es tratado con antibióticos de una forma reiterada, esos microbios amigos se resiente la flora digestiva, etc., y tienen que ser sustituidos. Es decir, que simplemente no creemos en las vacunas porque de aquello que supuestamente nos libraban, ahora sabemos que no nos tenían que librar. Es decir, todo lo que hemos luchado contra esos microbios ha sido una lucha contra nosotros mismos, puesto que esos microbios son nuestros aliados, viven con nosotros. De alguna forma, pongo en el libro un ejemplo que es como muy ilustrativo. El afirmar que nuestros microbios nos infectan y nos agreden es como si un naturalista, al mirar los Pirineos y verlos llenos de robles y de pinos y de ver ardillas y de ver conejos, llegara a la conclusión de que los Pirineos están infectados de pinos, de robles, de hayas y de los animales que lo habitan. Es decir, no están infectados. Es que ellos viven ahí. Pues de la misma manera nuestras bacterias viven con nosotros. Nosotros somos su mundo. Y al mismo tiempo que viven con nosotros, desarrollan unas funciones que ahora sabemos y que al principio, cuando las culpabilizamos de asesinas y de agresivas, no conocíamos esas funciones. O sea que la crítica o la reflexión vuestra no es sobre algún tipo de vacuna, sobre los coadyuvantes de la vacuna, sobre algunos efectos de la vacuna, sino que es un ataque totalmente frontal y directo a que no tienen ningún sentido. Claro. Es así. Exacto. Es decir, que no criticamos ni una ni otra. Es más, no presentamos trabajos de investigación que contradigan. No. En el libro intentamos llevar al lector a esta visión, digamos, holística y de equilibrio entre nuestros microbios, de los cuales, por cierto, no nos podemos librar de ninguna de las maneras. Si lo logramos, si lográramos de alguna forma desinfectarnos de nuestros microbios, moriríamos en unos días. Bien, pues a esos microbios, por una serie de intereses económicos y académicos otra vez, se les culpabilizó de producir enfermedades. Ahora sabemos que es mentira, pero el sistema lo mantiene y solamente algunos pocos médicos, otra vez disidentes, pues queremos que la gente sepa esta visión. Si los médicos no se hacen eco de los últimos, no tan últimos, ¿no? Porque ya son del año 30, año 40, claro, de estos descubrimientos, por lo menos que la gente lo sepa. Claro.
Y fíjate, eso que acabas de decir, que es cierto, también denota la circunstancia, digamos, un poco intencionada del sistema. Es decir, casi todos los estudios sobre el microbioma, es decir, sobre que los microbios son nuestros habitantes y no nuestros enemigos, no los han hecho los académicos de dentro del sistema, sino que siempre los han hecho. Bueno, el que nos escuche puede acceder a este tipo de información por internet, simplemente buscando microbioma o microbiota. Comprobará que lo han hecho médicos, ese trabajo de investigación, pero médicos que no están dentro del sistema. Es decir, no son catedráticos, no son profesores de universidad, por supuesto no dirigen hospitales, sino que son médicos que desde fuera del sistema lo han investigado y han visto que efectivamente nuestros microbios son nuestros habitantes. Y eso denota otra vez el interés que tiene el sistema de mantener las vacunas, los antibióticos, etcétera, de mantener esa guerra absolutamente esquizofrénica de nosotros contra nosotros mismos. Quiero leer un pequeño resumen que ponéis al final, que resume muy bien la postura del libro, y luego lo iremos desgranando poco a poco, que dice: las vacunas no tienen sentido biológico ni base teórica. Como consecuencia de ello, no han erradicado enfermedades ni pueden proteger contra ellas, todo lo contrario. Son peligrosas para la salud y la vida, aunque se mantienen debido al poder de sus fabricantes y nuestra dejación de responsabilidad. No tienen sentido biológico ni base teórica. Yo creo que eso ya queda bastante cubierto por la explicación que acaba de hacer. No han erradicado las enfermedades ni pueden protegernos de ella. Vamos a entrar en este tema, que es lo que siempre defiende la mayoría de gente cuando te dicen: ¿eres antivacunas? Pero si han terminado con todas las enfermedades. Vamos a entrar ahí. ¿Qué nos puedes contar? O, por ejemplo, Jesús, cuéntanos un poquito este tema de por qué no han erradicado las mentiras que hay detrás de esto. A ver, aquí hay dos aspectos. Por un lado está el hecho puramente lógico de que si estamos hablando de una herramienta, de un elemento que es contrario a la naturaleza, es decir, que está funcionando en contra de la base biológica, por pura lógica no puede servir para erradicar enfermedades, entendiendo las enfermedades como esos problemas de salud que la medicina entiende, ¿no? Entonces, de manera lógica, no puede utilizarse una herramienta que es contraria a aquello con lo que yo estoy operando, no se puede utilizar para producir un beneficio. Pero luego, además, podemos echar un vistazo, que es una cosa que hacemos también en el libro, plantear esta doble perspectiva. Por un lado, que la gente vea cuál es la lógica de funcionamiento de la vida, para que se vea que las vacunas no encajan ahí en absoluto, y que cuando una cosa no encaja, lo que hace es dañar. Si yo trato de arreglar un ordenador con un martillo, pues evidentemente no solo no lo voy a arreglar, sino que además lo más probable es que termine destrozando el ordenador. Pero luego la historia, que es otra faceta del libro, remontarnos a la historia reciente de la medicina para mostrar que en la práctica ya se ha comprobado que no ha servido para lo que la propaganda constantemente nos dicen y la gente repite ciegamente, porque todo el mundo te dice no, pero si las vacunas han acabado con tal enfermedad o con tal otra. Bueno, y cuando le dices, vale, explícamelo, ¿dónde está? ¿Esto dónde se dice? ¿Cómo me lo razonas? Esos datos nunca están, ¿no? Nunca están. Pasa como el tema del SIDA que comentábamos antes, ¿no? ¿Dónde están? Pues no están en ningún sitio. Lo repiten como logros, ¿no? Porque son esa serie de dogmas del sistema. ¿Y las estadísticas? Claro, a eso iba antes, son dogmas que se repiten y que precisamente, claro, yo miro esto desde un punto de vista distinto al de Enric, él lo mira desde el punto de vista de la medicina, yo lo analizo, como antes hemos dicho, desde otro punto de vista. Entonces, para mí hay, aparte por supuesto de lo que él ha explicado, hay una función que cumplen tanto las vacunas y las supuestas enfermedades infecciosas como el caso concreto del SIDA entre ellas, ¿no? Que es mantener esa visión de la medicina. Es decir, el SIDA, aparte de tener una función como generador de beneficios, que esto es evidente, de beneficios económicos y de beneficios académicos, como decía antes Enric,
aparte de eso, cumple otra función importantísima, que es que la gente siga creyéndose esos dogmas médicos y concretamente en este caso la teoría la teoría microbiana, ¿no? Pero cuando miramos las estadísticas, nosotros que hemos hecho una cierta investigación, aunque tampoco en el libro cargamos al lector con todas estas cifras y tal, pero sí que al final damos unas cuantas webs donde se pueden ver una multitud de gráficas donde se ve perfectamente el tipo de manipulación que han hecho. Es decir, nosotros vemos gráficas oficiales que nos la presentan en libros que pretenden defender las vacunas, y cuando las comparamos con la gráfica original que han hecho los propios ministerios de Sanidad, no te estoy hablando ni siquiera de esos médicos disidentes, sino del propio ministerio. Estadísticas oficiales. O oficiales de organismos sanitarios españoles o estadounidenses que han hecho un montón. Vemos esas gráficas y vemos que están manipuladas, que a lo mejor hay un curso de una determinada epidemia, vemos que la epidemia está en alza y empieza a bajar, porque las circunstancias de la vida han hecho que baje, higiene, avance, o ese punto álgido coincidía, por ejemplo, con una guerra. Hay distintas circunstancias que hacen que las supuestas enfermedades infecciosas se disparen. Y cuando esas circunstancias cambian, esa epidemia comienza a descender. Y cuando comienza a descender es cuando han introducido las vacunas, pero la gráfica que te la presentan desde el momento de la introducción de la vacuna, con lo cual da la impresión de que es la vacuna la responsable de que eso haya bajado. Hay muchas formas de manipular las gráficas, esta es solamente una de ellas. Otra forma puede ser dar porcentajes en lugar de cifras. Si te dicen que ha muerto un 50% de las personas que estaban infectadas, tú dices, han muerto la mitad, pero es que resulta que a lo mejor había 2 y murió una. Es decir, la manipulación es constante, y eso ha hecho que en el inconsciente o en el consciente colectivo de la gente haya quedado grabado a fuego que hay unas bacterias que matan a la gente o que enferman a la gente, y que nosotros, la ciencia moderna, aliada con la medicina, han desarrollado unos fármacos, en este caso las vacunas, que han servido para prevenir las enfermedades, ¿no? Quiero hablar un poquito del que aquí se ha llamado el caso de Olot, que para quien no lo sepa voy a explicar un poquito. Es un niño, no sé qué edad tenía, un niño pequeño, que murió este verano en un hospital de Barcelona, supuestamente a causa de la difteria, y que no estaba vacunado. Esto, los medios de comunicación, fue, a nivel de España por lo menos, fue bombardeado en todas partes, televisiones, medios de comunicación, y que ha servido un poco para asustar a la población en general, y que desde entonces es como que hay una persecución por la gente que considera que no es necesario vacunarse. Vosotros lo explicáis con todo lujo de detalles en el libro, lo desgranáis y explicáis, yo creo, un poco todo lo que pasó, y me gustaría explicar un poquito el tema. Empecemos por las preguntas que vosotros mismos os hacéis y que vais explicando. ¿Dónde está el foco de la infección? ¿De dónde le llega a este niño supuestamente la infección? Bueno, en ese caso no te voy a decir de momento lo que yo pienso, que vendrá después, pero toda España, como tú dices, y imagino que en Cataluña de una forma más intensa, pues siguió el caso porque fue muy público, ¿eh? Entonces, como decían los técnicos, este niño no vacunado, el foco de infección había estado en los niños de su alrededor, es decir, familiares, amigos, etcétera, que sí que estaban vacunados. Y entonces, digamos, la versión oficial dice que ese niño se infectó de los niños vacunados, pero que sean vacunados no quiere decir que no tengan el bacilo de la difteria, porque el bacilo de la difteria lo tenemos todos los hombres y mujeres del planeta Tierra. Vacunados y no vacunados. Exacto. Es más, el bacilo de la difteria
es un endemismo nuestro, es decir, no hay otra especie que lo tenga, es como una propiedad nuestra de los humanos. O sea que no lo tienen los animales, vaya. Exacto, así como por ejemplo o el cólera. Algunos los podemos compartir, en este caso no. Este es endémico nuestro, ¿no? Y ocurre que a la pregunta que tú haces, la oficialidad dice, el foco de infección estaba en la gente de su alrededor que sí que estaba vacunada y a los que llamaron portadores sanos. Eso es lo que contesta la oficialidad que todos oímos varias veces. Lo que pasa es que yo le preguntaría, y pregunto en el libro a la oficialidad, que bien, en el caso de que yo admitiera eso, de que ese niño no vacunado ha sido infectado por sus familiares vacunados, por los niños de su alrededor, etc., pregunto yo, bueno, si eso ha pasado en Olot, ¿por qué porque el caso de Olot era el caso único de difteria en 30 años en España? Entonces, la pregunta lógica, yo creo, es ¿por qué se ha infectado el niño de Olot no vacunado, que estaba rodeado de niños vacunados? Y, por ejemplo, yo en Gandía, como llevo 36 años ejerciendo la medicina, pues te puedo decir que en Gandía a lo mejor hay una flotilla de 40 o 50 niños no vacunados, entre ellos mis hijos, que también, como el niño de Olot, está rodeado, porque van a escuelas públicas, están rodeados, como el niño de Olot, de niños vacunados que tienen el bacilo de la difteria, que son portadores sanos. ¿Y por qué? Si eso ocurre en España en miles de niños no vacunados, ¿por qué se produjo en Olot? ¿Qué pasa en Olot? ¿Hay una maldición en Olot? Y en todo caso, el peligro sería para los que no estamos vacunados. Claro. Nunca para los que están vacunados, que son los que nos quieren obligar a vacunarnos, claro, de que tienen miedo. Claro. Entonces, eso suponiendo que fuera cierto. Claro. Entonces, en principio no podemos explicar cómo se ha infectado ese niño en 30 años y no se ha infectado ningún otro. Y no ha ocurrido más veces. Eso es imposible desde la lógica, ¿no? Ese mismo caso de Olot desmiente otro supuesto que defienden los oficialistas de las vacunas. El hecho de que los vacunados son foco de infección de los no vacunados. No al revés. Y el caso de Olot ha demostrado que en todo caso, si la infección funcionara, es al revés. Han sido los vacunados que han infectado al no vacunado. Entonces, ¿de dónde viene esa obligatoriedad de que nos vacunemos todos? Si resulta que los propios vacunados pueden infectar, o sea, ¿qué le molesta a otro que no haya vacunados? ¿Entiendes? Porque la versión oficial habla de un concepto al cual le llama inmunidad de rebaño, que es a lo que ella alude para obligarnos a vacunar a todos. Porque ella supone que casi todos vacunados pues, se protegen entre ellos. Pero el caso de Olot ha demostrado que no, que el rebaño puede infectar al cordero solitario. A la oveja negra. A la oveja negra, ¿me entiendes? O sea, que la oveja negra no ha infectado a ninguno de los vacunados. Pero Enric, vamos más allá. Yo sé que tú consideras que el caso de Olot es un caso de error de diagnóstico. Claro. Vale, claro. Cuéntamelo. Sí, claro. Fíjate, antes cuando le has hecho la pregunta de que si los oficialistas de las vacunas afirman que las vacunas han hecho desaparecer muchas enfermedades. Bueno, es otra vez mentira. Eso sí, lo que han logrado y han hecho es cambiarle el nombre a las enfermedades. Esto es muy interesante. Yo cuando lo leí me quedé alucinada. Claro, fíjate, porque, por cierto, la difteria, por ceñirnos a la difteria, es una enfermedad conocida desde Galeno, es decir, desde la época de los romanos, y hay tratamientos para la difteria. Solo que a principios del siglo XX dijeron que esa enfermedad que conocían los médicos desde hacía miles de años era infecciosa,
hasta entonces, como no se habían descubierto los microbios, no se habían inventado el microscopio, por tanto no habían visto microbios, ¿no? Pues la naturaleza, la causa de esa enfermedad era en general el frío y la desnutrición, las condiciones extremas, de frío, etc. Porque el espectador o quien nos oiga aquí tiene que saber que el nombre de difteria es sinónimo, es decir, señala la misma enfermedad que lo que conocemos por anginas o amigdalitis. No es una enfermedad diferente, es decir, cualquiera que haya tenido anginas gordas, así inflamadas, con fiebre, puede con toda propiedad decir que ha padecido difteria. Entonces, como vemos, no es una enfermedad rara que hace 30 años que no se presenta en ningún caso, sino que todos los años se presentan miles de casos de difteria o de anginas en los ambulatorios de la Seguridad Social. O sea que en realidad la difteria no es que haya desaparecido, no, es que en un momento dado le cambian el nombre. El nombre. Así es. Exacto. Y además, ese momento ocurrió más o menos cuando yo precisamente, y los de mi generación, nos iniciábamos en la medicina. Es decir, sobre los años 60 del siglo pasado, de alguna forma dejaron de nombrar a las anginas con el nombre de difteria y empezaron a nombrarlas y a enseñar a todos los estudiantes que ya aquello de la difteria histórica había pasado y que ahora todos los casos que íbamos a tener iban a ser de anginas y que además respondían, nos enseñaban en la facultad, que respondían a los antibióticos y a los cuidados hospitalarios. Y desde entonces ya nunca se volvió a llamar a las anginas difteria. Se les llamaron anginas o amigdalitis y claro, dejaron de nombrar la palabra difteria y esa es la causa que hizo desaparecer la difteria en España. Porque las amigdalitis y las anginas con placas ha seguido habiendo a lo largo de todos estos 30 años. Y además, y sin problemas. Por cierto, que es una enfermedad bastante común. Es decir, todos los médicos de familia y de ambulatorios, etcétera, vemos a lo mejor un centenar al año de difterias o de anginas o de amigdalitis, que es la misma enfermedad. Aparte que nos quitaron las anginas a casi todos los que nacimos por aquella época. Claro, claro. Que era una moda que ya también desapareció. Desapareció, es decir, pero todos aquellos, yo mismo estoy amigdalectomizado, que se llama así, es decir, porque tuve difteria, pero no lo catalogaron como difteria, sino como amigdalitis. Como amigdalitis. Déjame mencionar un gráfico que aparece aquí en la página 90 del libro, sí. Luego lo pondré en pantalla para que lo puedan ver, en el cual se aprecia, la fuente es el Centro Nacional de Epidemiología, o sea sí. Que lo puedo encontrar. Yo lo he encontrado directamente buscándolo por internet, es oficial, en el cual se aprecia que los casos de difteria empiezan a bajar en los años 40. La vacuna se incorpora entre los años 60 y pico, 70, pero es que en el 67, 66 desaparece, antes incluso de que se introduzca la vacuna, desaparece completamente, o sea, 0 casos a partir del año 60 y pico. Sí. Claro, la única explicación es lo que tú dices, claro. Que de golpe se deja de decir a una enfermedad difteria para pasarla a llamar anginas. Claro. Y eso hizo desaparecer... Vale, nos vamos a Olot, 2015. ¿Qué pasa? Fíjate, el caso de Olot además es como muy demostrativo. De hecho, los que somos disidentes de las vacunas, no podríamos haber encontrado mejor caso. Porque efectivamente, en el caso de Olot... Con todo el respeto por el pobre niño y claro, por los padres que habrán vivido lo suyo por perder un hijo y por el linchamiento social al que se les ha sometido. Claro, con todo el respeto, porque es un tema bastante... Claro, delicado y por supuesto que estamos a favor de los padres en todos, antes y ahora, ¿no? Pero efectivamente, el niño de Olot, además, todo esto fue público, lo dijeron en todas las televisiones. Cuando
se presentó en el centro de salud donde le diagnosticaron difteria, llevaba 2 o 3 días de anginas. Ya hemos dicho que la difteria, las anginas es lo mismo. Pero le atendió un médico, que salió también en los medios públicos, que al saber que el niño no estaba vacunado, pues debió de intuir que, bueno, pues a lo mejor estas anginas son infecciosas y entonces son lo que se llamaba propiamente difteria infecciosa. Pero fíjate, a pesar de esa intuición que tuvo el hombre o esa predisposición a denominar difteria a esas anginas, posiblemente porque se dio cuenta de que en España llevaban 30 años sin ningún caso de difteria, se quiso asegurar de pronunciar el nombre difteria. Y para ello cogió muestras de faringeas del niño y las mandó al único centro que hay en España, que está en Madrid, donde por medio de una prueba reactiva que se introdujo aproximadamente en el año 2000, esa prueba es la que supuestamente diferencia una amigdalitis diftérica, es decir, infecciosa, de una amigdalitis común. Entonces, este médico, repito, para no meter la pata de decir difteria, sabiendo que no había ningún caso en España desde hacía 30 años, mandó esto. Y en el centro de investigación le confirman que es difteria. Bien, entonces el médico seguramente celebró su acierto y dijo, vaya diagnóstico. Lo cual de entrada solo significa que ese niño era portador de ese microbio que de entrada portamos todos. Claro. Tampoco significaba más. Claro. Pero bueno, en todo caso era difteria. De hecho, fíjate, también envió muestras de las personas que vivían alrededor del niño. Y salió que en un 18% de las personas tenían difteria también. A pesar de no tener anginas. A pesar de no tener anginas. Eran portadores de ese microbio. Exacto, que y a pesar de estar sanos. Sin embargo, les dieron antibióticos, lo dijo también públicamente la televisión, porque el test que le hicieron decía que tenía difteria, aunque ellos estaban sanos. Nos hemos librado de una buena epidemia. Claro, claro. Bien. Claro, yo ahí no discuto la validez de ese test, pero es importante que sepamos las fechas. Bien, si ese test es la única prueba que a un médico actual le hace distinguir una amigdalitis diftérica de una amigdalitis común, y ese test tiene 10 años, porque tiene concretamente 7 años, hace 7 años que se aplica. Bien, si ese test es el que diferencia unas anginas que sean diftéricas o no. Hasta que ese test llegó, ¿cómo se diagnosticaba antes? Todas las estadísticas hasta ahora que hablan de difteria fue por la opinión de un médico. De un médico, que delante de unas anginas dijo, esto es difteria. Pero no le hicieron ese test porque ese test tiene 7 años de existencia. Entonces, ¿bajo qué criterio diagnóstico objetivo se declararon mediáticamente y oficialmente epidemias de difteria en Europa en 1924, en 1930, la propia epidemia en España en los años 30, en los años de la Guerra Civil? Claro, en los años de la Guerra Civil, con tanta destrucción y tanta miseria, mucha gente padeció de anginas porque se pasaba mucho frío y mucha hambre. Y fueron diagnosticados de difteria. Pero entonces todavía faltaban 50 años para que se creara el test que diferencia unas anginas, digamos, comunes de unas anginas diftéricas. Entonces, por lo que antes explicaba Jesús, está claro que en el caso de la difteria, por lo menos, todas las estadísticas que han podido hacer hasta hace 12 años son absolutamente aleatorias, son absolutamente subjetivas y no tienen ningún valor objetivo, puesto que la prueba que diferencia
unas anginas diftéricas de unas comunes, tiene 10 años de existencia. También habláis un poco de este médico, sí, de sus antecedentes familiares, sí, había tenido fallecimientos en su familia por difteria y creo que era un médico al que tampoco le gustaba mucho la gente que no se vacunaba y que había dicho que iba a intentar luchar contra este tema, o sea que es un médico con ciertos antecedentes sospechosos en el sentido de que ya iba buscando encontrar su caso de difteria. Algo parecido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante decir que la persona no fue, a lo mejor... la más indicada, digamos. De hecho, que cualquier otro médico no habría pedido esa analítica o esa prueba o que no habría estado ahí... Muy objetivo no fue. Muy objetivo, o sea, buscar la palabra que buscaba, gracias. De hecho, fíjate, si este pobre chico de Olot, a quien le tenemos mucho respeto, a él y a sus familiares, es decir, si le hubiera atendido un médico normal, cualquier médico español normal, es decir, ni se le hubiera ocurrido pedir esa prueba. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos entrenados a, cuando vemos una amigdalitis, si trabajamos para el Servicio Público de Salud, pues damos antibióticos y reposo unos días en casa. Y bueno, en el caso de que seamos médicos alternativos, médicos homeópatas, podemos utilizar... ¿Tú no recetas antibióticos? Yo no utilizo antibióticos desde hace más de 30 años. Pero, es decir, si le hubiera atendido... Sí, cualquier otro médico de urgencias. Ni se le hubiera ocurrido pensar en la difteria. Pero este hombre, como efectivamente lo contó él mismo, es decir, no había tenido antecedentes familiares por muertos por supuesta difteria, y además tenía él, como tú misma has dicho, un interés especial por predicar en España la importancia de las vacunas. Y criticaba fuertemente, incluso yo le oí en televisión, decir que los padres que no vacunan a sus hijos tienen un cierto ánimo criminal. Entonces, este es el personaje que se encuentra el único caso de difteria en España en 30 años, como mínimo sospechoso. ¿Qué ocurre cuando este médico diagnostica esto? Por un lado hay un linchamiento social hacia esta familia, y por otro lado se pide un suero, supuestamente antidiftérico, que llega desde Rusia. Vamos a hablar un poquito de los sueros, porque también habláis de los sueros estos, explicáis un poco la historia. Bastante macabra, por cierto. Hablarme de estos sueros que ya, no sé cuándo se empiezan a usar los primeros sueros de este tipo, en el siglo XIX ya, principios de los años 20. A finales del siglo XIX. Son los primeros experimentos como vacunas que existen. Explícame, seguimos con el caso de Olot, pero vamos a introducir al tema de estos sueros. Sí. Además, fíjate, el caso, un poco para también que entiendan los espectadores que vean esto, es decir, lo que pasa con la difteria es absolutamente similar y paralelo a lo que pasa con todas las demás enfermedades infecciosas. Estamos poniendo este ejemplo, pero puede ser trasladable a las demás. Para la tosferina, para el cólera, para el tétanos, etcétera, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando culpabilizaron a esos microbios que ahora sabemos que son beneficiosos para nosotros, les calificaron de peligrosos y de asesinos, además de las vacunas, crearon un método terapéutico que fue abandonado a los pocos años, pero que era inyectar esos microbios en la sangre de un caballo o de un cordero para que el sistema defensivo de esos animales fabricase anticuerpos para esos microbios. Y como entonces no existían los antibióticos, puesto que los antibióticos se sintetizaron por primera vez alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pues el tratamiento que tenían, como no tenían antibióticos, era coger ese suero de animal cargado de anticuerpos, porque le habían inyectado el propio microbio a ese animal, cogían ese suero que supuestamente estaba cargado de anticuerpos y se lo inyectaban directamente, intravenosamente a la persona. Pero en ese tiempo que hacían eso,
todavía no conocíamos una cantidad de funciones que tiene nuestra sangre, que se descubrieron en los años 40, en los años 50, en los años 60. Para empezar, fíjate, cuando se empezaron a utilizar los primeros sueros, no se conocían ni siquiera la variedad de glóbulos blancos que conocemos ahora, puesto que los glóbulos blancos están directamente implicados en la producción de anticuerpos, en la producción de defensa celular de nuestro organismo. Pues eso, todavía faltaban 60 años para descubrirse los glóbulos blancos y sus distintas clases. Bien, pues durante todo ese tiempo, es decir, durante toda la primera parte del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, el único tratamiento que tenían contra estas supuestas enfermedades infecciosas eran esos sueros extraídos de los cuerpos de los animales a quienes habían previamente inyectado los microbios. Pero eso, como ahora sabemos, era casi peor el remedio que la enfermedad, porque el microbio desde luego no te mataba, pero la reacción de rechazo que producía el que a una persona humana le metieran un suero de animal, normalmente la reacción de rechazo acababa con el enfermo. Tan es así que prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial se abandonaron estos sueros, sobre todo porque habían aparecido los antibióticos y empezaron a cambiar el nombre de las enfermedades que hemos dicho antes, ¿no? Una cosa que me llama la atención también de lo que explicáis es ¿con quién hacen las pruebas de estos sueros? Ah, claro. Aquí no utilizan ratones, que también estoy en contra, ni animalitos, que también estoy en contra. Sí. Explícalo tú. Durante toda la primera parte del siglo XX, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, los propios, ya en el libro nombro a un biógrafo, digamos, muy oficial, y yo recuerdo haber leído cuando era estudiante de la facultad, y este propio biógrafo, es decir, no es una aportación mía, sino del propio, digamos, biógrafo oficial, afirma con toda impunidad que en ese tiempo... Paul de Cruyff. Exacto, Paul de Cruyff. En su libro Cazadores de microbios. Exacto. Pues afirma con toda impunidad, porque no había control entonces, cómo tanto las vacunas como los sueros se aplicaron en cobayas humanos, normalmente niños de orfanatos, que había muchos entre guerras en la Europa de aquellos tiempos, o en soldados. Los niños de orfanato que morían no pertenecían a nadie, nadie reclamaba, y los soldados que morían eran incluidos en las bajas de guerra normales. Quiero resaltar algo que me llegó al corazón, que es la guerra de Cuba, que comentáis, que de 64.000 bajas solo fueron 2.000 o 3.000 en el frente, y que el resto fueron en la enfermería. Claro. Y, curiosamente, a las tropas de Cuba se les inyectaron sueros, en ese caso contra el cólera, creo. Sí. Vacunas. Y imagino que sueros también. Vacunas del cólera. Vacunas contra el cólera. Y lo dejáis ahí. Sí. Y ya en ese mismo... Es un dato tremendo. Claro, pero es que fíjate qué desproporción de cifras, porque eso la gente no lo sabe. O sea, 64.000 bajas, es decir, 64.000 muertos en una guerra, y solamente entre 2 y 3.000, que puse 2 y 3.000 porque creo que eran 2.200, una cosa así, muertos en acciones de guerra. Los demás murieron en la enfermería por enfermedades que nadie sabe. Y eso que estaban vacunados. Claro, y eso que estaban vacunados. ¿Me entiendes? Claro. Es tremenda la historia de esta investigación, que y aún así se siguen defendiendo las vacunas. Sí. Pero seguimos con el hilo de los sueros estos, estábamos ahí a mitad de siglo. A mitad de siglo. Pues, cuando ocurrió que en Olot las circunstancias decidieron que el niño tenía difteria, pues claro, aplicaron el protocolo. ¿Cuál es el protocolo de la difteria? No es el protocolo de la amigdalitis, porque si hubiera sido amigdalitis le hubieran puesto antibióticos, pero como era difteria histórica, pues tuvieron que aplicar el protocolo de la difteria histórica, ponerle suero de animal. Pero resulta que, claro, como los sueros de el tratamiento con sueros de animales se había abandonado en España y en toda Europa, tuvieron que ir a buscarlo a Rusia. Y en Rusia tenían,
pues, también mala suerte. Exacto, mala suerte para el pequeño paciente, puesto que, como ha ocurrido siempre con los sueros, es decir, al niño ya no solamente le aplicaron antibióticos, sino que le aplicaron el suero de oveja que le trajeron de Rusia. Y yo no lo afirmo, pero sospecho que ese suero, como ha ocurrido siempre con los sueros, no le sentó muy bien al niño y que quizá el remedio, como había ocurrido históricamente tantas veces, fue peor que la enfermedad. Y por eso, un niño en el siglo XXI, en un hospital de primera línea, murió en una unidad de cuidados intensivos, aunque sea de difteria, aunque tuvieran razón. ¿Cómo ha muerto? Que fuera difteria y la difteria fuera algo grave. Y todo esto, es decir, ¿cómo ha muerto un niño en una unidad de cuidados intensivos de la Nueva Europa? Pero eso no es lo que salió en prensa, ni en televisión. Sino que había muerto de difteria. Y no vacunado. Y no vacunado. Pero no dijeron esto que nosotros contamos, claro, pero que si alguien lee lo que hemos contado, que por supuesto que es cierto, que lo puede comprobar, comprende. Quiero mencionar también otro par de enfermedades que, según explicáis en el libro, han cambiado también de nombre, que me han llamado la atención, como por ejemplo la tosferina, que se llamó así hasta los años 50, que también desapareció en las estadísticas gracias a la llegada de la vacuna, y que lo que ocurrió fue que pasó a llamarse bronquitis aguda o bronquitis asmática. Claro. Estamos hablando de lo mismo que cambia de nombre. Claro. Y además, como hemos dicho antes, utilizamos el mismo razonamiento, porque esas enfermedades, la tosferina, el cólera, la neumonía, la meningitis, es decir, Cólera, que pasa a llamarse que pasa a convertirse en gastroenteritis, ¿no? Las gastroenteritis de los veranos es lo que en 1920 te podían decir que era cólera. ¿Me entiendes? Y la propia tosferina, que además ahora se está poniendo de moda porque han habido 3 o 4 casos que han saltado a la prensa, etcétera, es decir, le ocurre lo mismo que a la difteria. Es decir, para diagnosticar que es tosferina hay que hacer el test de la PCR. Ese test que tiene escasamente 7 o 10 años de existencia. Entonces hay que hacer la misma pregunta. Bueno, si necesitamos este test para saber que una bronquitis es por tosferina, por el bacilo Bordetella pertussis, ¿cómo se hacían esos diagnósticos en 1940 o en 1920? Que no existía el test. Estamos en el mismo caso que la difteria. Y así nos podemos extrapolar a todas las enfermedades que han sido catalogadas de infecciosas y que en realidad eran enfermedades conocidas por la medicina de siempre, tratadas y curadas desde siempre, y que durante todo este tiempo han sido catalogadas de infecciosas y que requerían de vacuna y de sueros. Entonces, ¿cómo se explica que hoy en día en las universidades se siga explicando la teoría microbiana cuando está biológicamente desfasada? Sí. Y se siga explicando que deben aplicarse vacunas, que deben aplicarse antibióticos. Y sueros. Y sueros. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues es bastante inexplicable, así digamos, desde el punto de vista del sentido común. Pero es cierto. Y entonces, fíjate, son intereses, desde luego, económicos, pero no solamente económicos, académicos. Si los catedráticos reconocieran que lo que nosotros explicamos ahí, tendrían que desdecirse de muchas cosas. Tendrían que reconocer que han estado durante 60 años vendiendo vacunas y antibióticos y contaminando a la gente. Eso es difícil de asumir. Yo digamos que les puedo entender, pero no les justifico, claro. Pero sí, digamos que entiendo que, fíjate, si esto que decimos nosotros fuera verdad,
¿Tú sabes cuántos, por ejemplo, cuántos profesores de microbiología y de catedráticos de biología en Europa y en Estados Unidos y en el mundo occidental tendrían que dejar el trabajo? Miles. ¿Me entiendes? Pero estamos hablando de vidas humanas. Ya. Pero es que la vida humana, estamos viviendo una cultura en que la vida humana ya vemos que tiene menos valor que las ganancias económicas. Años 60-70. Aparecen enfermedades desconocidas, curiosamente, ¿no? Por ejemplo, el lupus, el ELA, la enfermedad de Crohn, todos los cuadros alérgicos. Jesús, quiero escuchar tu voz un poquito. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el planteamiento que hacéis vosotros en el momento que aparecen estas enfermedades? ¿A qué lo podríamos achacar? ¿A una mala suerte? Yo aquí te vuelvo a hacer otra vez el doble análisis. Está el análisis biológico médico, que es que él lo está explicando, que yo creo que cualquiera que esté escuchando esto ya casi no necesita que se lo explique, ¿no? Si estamos interviniendo, estamos volviendo loco todo el sistema biológico que la naturaleza ha puesto a nuestro servicio, la estamos volviendo loco, evidentemente tiene que haber consecuencias, no se puede manipular ni siquiera una máquina sin consecuencias, pero cuanto más un ser vivo, obviamente tiene que tener consecuencias. Y esas consecuencias son esas nuevas enfermedades. Pero hay una segunda lectura, como antes te decía con el tema del SIDA, que además de cumplir las funciones que ya hemos mencionado, una enfermedad como el SIDA, un montaje como el SIDA, cumple otra función, que es tapar esas consecuencias. Es decir, la medicina ha ido caminando desde el momento en que eligió declarar la guerra a los microbios, ha ido caminando haciendo una guerra autodestructiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa guerra está teniendo bajas, como cualquier guerra. ¿Cómo gestionamos esto? Se va a notar qué es lo que está pasando aquí. ¿Nos estamos equivocando? No, ¿cómo han podido seguir adelante? Tú preguntabas ahora, ¿cómo es que esto se sigue enseñando y se sigue adelante con esto? Pues porque las consecuencias más terribles, que son enfermedades y muertes, están tapándolas utilizando nuevos culpables a los que achacar. Claro. Esto es una nueva enfermedad. ¿Fruto de qué? Bueno, vamos a estudiarlo. Entonces, claro, ¿qué permite que se pueda seguir adelante? Desde un punto de vista médico o lógico, incluso sin ser médico, es como dice Enrique, es inexplicable. Claro, ¿cómo es posible? Porque si realmente la medicina y la ciencia funcionara como dicen que funciona, todo esto se tendría que haber revisado. Fíjate que ya se puso en duda la teoría microbiana a principios del siglo XX. En la revista Lancet ya apareció un artículo en el que se decía, en 1906 creo recordar, en el que se decía que ninguna enfermedad infecciosa cumplía los postulados de Koch. ¿Sirvió eso para revisar? ¿Que hubieran tardado 10, 20, 30 años? Estamos hablando de hace 100 años. De hace 100 años. Y seguimos igual, no por motivos médicos, no por motivos científicos, sino por motivos de intereses no solamente económicos. Hay que mantener todo este tinglado, porque todo este tinglado, digamos que confiere un poder a los que lo gestionan. Y la manera de mantenerlo es cuidar todos esos dogmas, ¿no? Pero además que la cosa llega a tales despropósitos que, fíjate, Enrique le ha concedido magnánimamente, ha dicho, bueno, yo no voy a cuestionar el test. Y entonces, claro, puede parecer que es que incluso esos que el test dice que son enfermos de difteria, son enfermos de difteria, pero es que resulta que se puede dar otro paso más que nosotros hemos dado en el libro, que es, vamos a ver esto del test, y nos hemos metido a consultar los protocolos que el Ministerio de Sanidad establece para todas las enfermedades infecciosas cómo hay que actuar, ¿no? Que además vienen exportados de Estados Unidos. Y entonces hemos ido a la difteria, y dice que efectivamente, como él ha explicado, hay que distinguir la difteria, digamos, común de la difteria maligna, o llamarla como queramos. La cuestión es que hay una bacteria que no tiene la toxina que mata a la gente y otra que sí. ¿Cómo la distinguimos? Y te dice el protocolo, hay que utilizar el test este de PCR. Pero fíjate la curiosidad.
tenemos que utilizar el test porque clínicamente no hay diferencia. Es decir, el médico observando a los enfermos no puede distinguir, por las señales y por los síntomas, no puede distinguir una cosa de la otra, y por eso tenemos que utilizar el test. Y ahora te vas al protocolo y te dice, atención, porque este test no asegura que estemos distinguiendo una cosa de la otra, y para ello hay que combinarlo con la observación clínica. Es decir, que para distinguir no nos sirve la clínica y usamos el test, pero resulta que el test no funciona y necesitamos la clínica. O sea, que no sabemos ni lo que estamos haciendo. Me recuerda un poco al test del SIDA, ¿no? Sí, también el mismo juego, es el mismo test. PCR que hemos mencionado es el mismo test que se utiliza en el SIDA para medir supuestamente la carga viral del VIH. Y su propio descubridor, que además es el doctor Karimulis que ha mencionado Enrique cuando ha hablado de un premio Nobel, el propio descubridor ha dicho que no sirve para esto. Y lo mismo que pasa con el VIH, pues claro, en el caso del VIH hay un pequeño matiz, que es que el VIH no está aislado, que sepamos, con lo cual no tenemos la información genética de ese virus para poder desarrollar este test. En el caso de la difteria es una bacteria, es distinto, la bacteria efectivamente está ahí, pero claro, te dicen por un lado, no, la bacteria que tiene la toxina es porque le ha atacado un virus y por eso se vuelve como loca y desarrolla la toxina, y por eso utilizamos la PCR, pero la PCR tiene un margen y necesitamos la clínica no nos aclara nada, y para remate hay otras bacterias que no son del tipo de las bacterias que produce la difteria, que también, según dicen ellos en sus artículos científicos, produce la misma toxina difterica. Y no son de la misma especie de bacteria. Es decir, es una completa locura. Pero a ellos les da igual, porque pueden seguir para adelante, porque utilizan todos unos mecanismos de manipulación, de formación. La propia formación de los médicos y de los científicos está en manos de las multinacionales, pues ya me dirás. El SIDA, de hecho, también aparece en esta época de la que estamos hablando ahora, ¿no? Que todas estas personas supongo que también están sufriendo los resultados de toda... De hecho, las propias enfermedades que has nombrado tú, esas nuevas que aparecieron efectivamente en los años 60, el lupus, el ELA, la enfermedad de Crohn, dermatitis atópicas, etcétera, todo es... Resulta que la propia medicina oficial reconoció bien pronto que eran enfermedades causadas por el propio sistema inmunitario. Es decir, ese sistema inmunitario que por primera vez en la historia había sido manipulado químicamente. Porque antes no existían estas enfermedades que se llamaban autoinmunes. Nunca se había revelado antes el sistema inmunitario, que luego sé que vosotros tampoco le llamáis así, pero bueno, para que nos entiendan, le llamamos sistema inmunitario. En realidad es otra cosa, pero bueno. Sí, yo vuelvo a repetir, como estoy más libre de prejuicios por no ser médico, lo enfoco con un poco más de distancia, y he querido ser un poco más preciso a la hora de nombrar eso que está ahí, que claro, en el momento en que los microbios pasan a ser otra cosa, no tiene sentido hablar de defensa, claro. Pues es decir, que ese sistema inmunitario, siendo la primera vez que es manipulado en la historia biológica del hombre, aparecen unas enfermedades de ese propio sistema inmunitario, que en vez de defendernos contra los elementos agresivos del exterior, reacciona y destruye nuestras propias estructuras. Y aún así no se preguntan por qué. Claro, no se lo preguntan. Siguen sin preguntarse. Sin preguntarse. Es más, como tú misma has podido comprobar, no permiten que nadie se lo pregunte. Cualquier médico que escriba un libro, que escriba un artículo, tratando, digamos, de establecer algún tipo de relación en que la primera vez que se manipula el sistema inmunitario puede que no haya sido tan perfecta esa manipulación y que haya creado al mismo tiempo enfermedades nuevas del sistema inmunitario, pues eso, como ves, lo escribimos en libros, pero libros que son censurados, que no se nos permite presentarlo en el colegio de médicos, que vendrán a por nosotros, etcétera. Es decir, no quieren. Claro, porque cualquiera que esté escuchando esto se preguntará, pero claro, todos estos médicos de prestigio no van a ser tan tontos, ¿no? Porque si es una simple operación lógica que hace un médico de a pie o una persona que no es médico,
Quizás es más fácil entenderlo. Si estoy manipulando, como antes ponía el ejemplo del ordenador, estoy metiendo ahí martillazos en el ordenador, lo más probable es que si después veo que el ordenador no funciona, haya sido por los martillazos. No se lo plantean esto, es que son tontos. Quizás es más fácil entenderlo sin ser médico desde fuera. Claro. Porque desde dentro imagino no estás que... atrapado en Claro, esa red de intereses. en ese dogma, porque yo ya no le llamaría ciencia. Y cuanto más prestigioso eres, más atrapado estás. Más atrapado estás. Años 70-80. Aquí las enfermedades que aparecen ya son las denominadas raras, ¿no? Ponéis los ejemplos de piel de mariposa, síndrome de huesos de cristal, vejez prematura, niños burbuja, y yo me quedo sorprendidísima con las estadísticas que ponéis. En España, 3 millones de gente diagnosticada con enfermedades raras, 27 millones en Europa, 25 en Estados Unidos, un 8% de los niños que nacen son diagnosticados con enfermedades raras, pero eso es... Yo me quedé tan espantado. O sea, a ver, quiero preguntar, ¿estas estadísticas de dónde salen? Porque es que yo, o sea... Ministerio de Sanidad. El 8% de los niños que nacen. Sí, sí, eso lo encuentras en el Ministerio de Sanidad. Aparte de que España... Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero casi más barbaridad es que eso lo hayas conocido tú por un libro mío. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que la prensa no hable de eso? Claro, yo nunca lo he visto en la prensa. ¿Me entiendes? Sí. 3 millones, además 3 millones que se han producido en los últimos 20 años, porque la denominación de enfermedad rara tiene un margen de 20 años. 20 años donde toda la población ha sido hipervacunada, donde toda la población ha sido hipermedicada, donde se han estropeado básicamente nuestros sistemas orgánicos. Pero efectivamente estás, digamos, espartalizada. Sí. Es que digo, bueno, estos hombres, no sé, claro, me quedé, digo, esto no puede ser posible. Pues fíjate, es posible. Es posible. Son datos oficiales, no son propios nuestros. Esto, como te digo, Ministerio de Sanidad y las propias asociaciones que las hay en España de enfermedades raras. Y si a esto le añadimos que la fertilidad del hombre, del macho ibérico, ha disminuido en más del 50%, sí. ¿Hacia dónde vamos? Que también son datos del Ministerio También de son datos Sanidad. del Ministerio. Es decir, otra vez no son datos nuestros. Que ponéis el ejemplo de que los bancos de semen tienen que retornar el 90% de las muestras porque no les sirven para nada. Sí, sí, querida. Sí. Así es. Quiero terminar con esto del falso mito de la longevidad de la nueva raza. Ah, bien. Tú sabes que... La gente se piensa que vivimos en una sociedad fantástica, con una sanidad fantástica, que vivimos muchísimo más que antes, que estamos muchísimo más sanos que antes. Eso es lo que piensa la mayor parte de gente. Sí, es mentira. Otra vez es mentira. Es otra vez una fabricación por medio de la publicidad y de la cultura, digamos, de una mentira. Ya ves que, de hecho, el que ahora vivamos más, la gente normal entiende de alguna forma, y a veces yo lo oigo en televisión, que la gente de antes vivía mucho menos, es decir, que es no algo había... aceptado, claro. pero que... Y yo pongo en el libro varios ejemplos de gente muy conocida, de científicos y de todos los tiempos, en que son nonagenarios, octogenarios, y además, sobre todo, es importante para entender esto, tener como una visión del tiempo que hemos vivido, ¿no? Es decir, yo ahí en el libro recalco que toda la gran transformación de vacunación e hipermedicación se produce desde los años 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta acá. Pongo, por ejemplo, a mis padres, que nacieron a principios de siglo, y como no eran huérfanos de los hospicios, ni eran militares, ¿no? Pues no les vacunaron y se mantuvieron más o menos limpios, como la mayoría de la población, de vacunas, medicaciones, etc. Bien, estas personas, mis padres, que por ejemplo murieron al final de la década de los 90, a los 90 y tantos años, 91 uno y 92 el otro, cuando
empezaron las vacunaciones masivas y la aplicación de antibióticos y toda la medicación industrial que se aplica desde mitad de siglo, ellos ya tenían 50 años, ya tenían 40 años. Mientras que los niños, por ejemplo, españoles, nacidos en la década de los 60 para acá, cualquier niño, cualquiera, incluso naciendo normal, el primer año de vida va a pasar, si ha nacido, por ejemplo, a finales de verano, ese invierno, aunque sea un niño de teta, va a pasar seguramente un medio resfriado. Y si nace antes del verano es posible que en el verano tenga alguna cagueta, alguna gastroenteritis y tal, porque es muy frecuente. Bueno, eso ha hecho básicamente que todos los niños nacidos desde la época de los 60 hacia acá, que yo llamo ahí jóvenes prometeos, para distinguirlos precisamente de los habitantes como mi padre y mi madre, que cuando todo esto empezó ya no eran niños, eran adultos formados, ¿no? Pues digo que todos estos jóvenes prometeos que desde el primer año de vida han recibido vacunas, antibióticos y medicación industrial, son los que lógicamente tendrían que formar la nueva sociedad, esa que teóricamente debe vivir más. Y estar más sana. Exacto, pero resulta que es en esa población donde aparece el SIDA, donde aparecen las enfermedades autoinmunes, donde aparecen las enfermedades raras, etc. Es decir, que no tienen ninguna visa de ser longevos como sus mayores. Pero claro, eso para hacerlo bien hay que tener en cuenta esa distribución de los tiempos, porque la gente que nació, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando vacunaron, fíjate, hay incluso diferencia entre Jesús, que es 5 años más joven que yo, él nació en el 60, yo nací en el 55. A él le tocó ya una vacuna que yo no tenía, de la difteria, por ejemplo. La difteria, esta, cuando yo nací, todavía no estaba. Y cuando la introdujeron, yo ya tenía 7 u 8 años y a mí ya no me te tocaron. ¿Me entiendes? Pues así a mis hermanos mayores, etcétera, y a mis padres, que sin participar de esa cobertura sanitaria, es decir, llegaron a nonagenarios. Y por eso hay que distinguir, a la hora de hablar de la vida media del ciudadano actual, ¿a qué ciudadano nos referimos? Porque los ciudadanos que han nacido después de la Segunda Guerra Mundial son ciudadanos que como máximo tienen actualmente 60 años. Hacemos cálculos, es decir, tienen como máximo 60 años. A estos no puedes medirles cuál es su vida media, porque todavía no les queda mucho por vivir, si van a ser longevos o no, si no lo van a ser. Pero entonces, otra vez, todas las estadísticas sobre edad media, longevidad, etcétera, que se han presentado como las propias de las vacunas son falsas, porque no pueden ser verdaderas, porque todavía no ha transcurrido la vida entera de las generaciones que nacieron desde los 60. Ahora estamos en los 50, 60, esa generación, y veremos a ver qué ocurre en los próximos años. Claro. Estamos ahí. Con los jóvenes prometeo. Exacto. De todas formas, yo ya pongo ahí en el libro, es decir, que si uno revisa las estadísticas de salud y enfermedad de esos jóvenes prometeos, pues la verdad es que no prometen mucho, es decir, porque ha bajado la edad de presentación e incidencia del infarto de miocardio, es decir, antes era a partir de los 60 años, ahora es a partir de los 40, 45. Es decir, ha aumentado el número de cánceres de todo tipo, infantiles, mayores, de mama, de útero. Todas las estadísticas de cánceres, todas están increciendo. Entonces, ¿de dónde sale con eso? Con más medicinas, con más vacunas, con más tratamientos, claro, con los mejores hospitales, con los mejores médicos, los mejores especialistas. Y entonces está claro que la publicidad esa de que ahora vivimos más y es mejor, una falacia. Más y mejor. Claro, es una falacia que encima está por demostrar. O sea que, vamos a ver.
O sea, no hay ni siquiera posibilidad de afirmarlo porque todavía les queda años por vivir a los que los tengan que vivir. ¿Me entiendes? Claro, lo que pasa es que el sistema ha utilizado esto de la vida media. Uy, si antes se morían a los 45 años. No, a los 45 años se murió el emperador Carlos V, después de hacer el burro bastante por todo el mundo y no bajar del caballo, ¿me entiendes? Pues mira, su hijo Felipe II vivió 80. ¿Me entiendes? Y ahí pongo Erasmo de Rotterdam, que murió a los 90 años en el siglo XVI. Es decir, la gente que vivía bien y vivía higiénicamente llevaba a los 90 y a los más de 90 sin ningún problema en la Edad Media. Incluso pongo ahí el ejemplo de Sócrates o de Platón. Fíjate, 300 años antes de Jesucristo, Platón vivió 91 años. Y Sócrates le mataron a los 72 cuando gozaba de plena vitalidad. Es decir, que eso de que antes no había nonagenarios y tal, esto es otra mentira del sistema para hacernos consumir todo ese tipo de necesidades ficticias y tóxicas que nos hace comprar y consumir. Creo que ha quedado suficientemente claro. Se puede decir más alto, pero no más claro. ¿Quieres añadir alguna pequeña cosa? Yo tenía muchísimas más preguntas, pero... yo creo que está bien también con lo que hemos dicho. Sí, claro. Muchísimas gracias a los dos. De nada. A ti. Y esperemos que esto que explicamos, que tampoco es tan complicado, pues que se entienda. Y pedimos que aquel que entienda, que no se vacune. Porque si ha entendido, comprenderá que no sirven para nada, en principio. Pero no solamente eso, sino que son tóxicas. Ponen en peligro nuestra existencia, aunque no son mortales. Es decir, hace ya mucho tiempo que, aunque se presenten algún que otro casito de estos de vez en cuando, que incluso son mortales. Pero todo eso, como explicamos en el libro, también el sistema se ha encargado de que no sean tan mortales como lo eran al principio del siglo. Y entonces eso disimula más, digamos, la toxicidad de ese tipo de productos que, por otra parte, demostramos que no necesitamos para nada. Deberías de tener cuidado con lo que dices porque te podrían expulsar del colegio de médicos. Me van a expulsar, ya lo tengo asumido. Y entonces tengo la suerte también de ser ya bastante mayor y que seguramente ya no me podrán hacer daño. Cuando era médico joven también ahí me hicieron un poquito de daño, aunque también me pude escabullir un poco. Gracias, Enrique. De Gracias, nada. Jesús.